En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, qué maravilloso poder caminar todos los días contigo. En este día, Señor, pongo en tus manos a tantas personas que desean escucharte, que día a día están atentas, Señor, para acercarse a ti, a tu palabra, reflexionarla, orar con ella y permanecer en camino contigo. Te doy gracias, Señor, por tantas personas en el mundo entero que buscan todos los medios posibles para escucharte. Te ruego, Señor, en este día por los enfermos de nuestra comunidad. Bendícelos, anímalos, Señor, acompáñalos, y que en la mano amorosa de quienes les atienden sientan, Señor, que tú estás ahí con ellos, acompañándolos en el hecho de la enfermedad. Amén. Marcos capítulo 7, lo que realmente ensucia. Los judíos, y en especial los fariseos, siguen la costumbre de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando llegan a sus casas después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí sin antes lavarlo bien. Cierto día se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo: el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres y les dice: no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera, desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Este texto del Evangelio que nos propone hoy la liturgia nos lleva a afirmar que ningún grupo humano, incluyendo la Iglesia, se puede mantener sin tradiciones ni costumbres, pero por buenas que sean, han sido establecidas por hombres y por lo tanto siempre son susceptibles de cambio. Pero al mismo tiempo hay cosas fundamentales que no cambian, como la palabra de Dios, por lo tanto los mandamientos que el Señor nos ha dado, que se encuentra en la Sagrada Biblia y la Sagrada Tradición. Y esta palabra de Dios, como nos enseña San Pedro, no puede ser de libre interpretación. La Iglesia, fundada sobre los apóstoles, conserva la tradición apostólica, es decir, la forma de ayudarnos a comprender lo que el Señor Dios nos está diciendo en su palabra escrita y en la palabra también conservada en la tradición. Igualmente, hay un sentido de la vida. Ciertos ritos fundamentales para nosotros son los sacramentos, formas de expresar la fe que el Espíritu Santo ha mantenido en la Iglesia, incluso si a veces se han dado avances o declaraciones. Por eso es necesario no confundir las múltiples tradiciones, las costumbres y los hábitos vividos en la Iglesia
con la tradición de la Iglesia, que es una con la Escritura. Por eso, a lo largo de la historia, nosotros vamos experimentando que la Iglesia nos va orientando en cosas muy sencillas. Por ejemplo, antes del Vaticano II, antes de 1965, la Eucaristía se celebraba por tradición de casi 20 años en el idioma latín, pero hace 60 años eran muy pocas las personas que entendían ese idioma. Hoy se llama prácticamente una lengua muerta. Y solamente lo estudiaban los sacerdotes y de pronto muchas personas que estudiaban derecho para comprender el derecho romano. Pero el común de la asamblea cristiana, el común del pueblo, la gente sencilla, la gente humilde, no entendía el idioma latín. Por eso el Concilio Vaticano II nos propuso que celebráramos la Eucaristía y todos los sacramentos en la lengua propia de cada pueblo. De tal manera que así todos vamos a comprender mejor y a vivir de una manera más consciente la celebración de los sacramentos. Pero para muchos se quedó solamente en una tradición, en una costumbre de siglos, y entonces más bien prefirieron hacerse aparte de la Iglesia, y casos por el estilo. El problema es que con frecuencia no hacemos el esfuerzo suficiente para comprender la palabra de Dios y nos aferramos a viejas costumbres y prácticas que a veces también son perjudiciales. Por eso es necesario conocer la ley de Dios e interpretar las dudas que nosotros tengamos. Y las dudas acerca de la ley de Dios no las vamos a solucionar preguntándole a personas que no pertenecen a la Iglesia y ni siquiera a los movimientos políticos. No, las dudas de fe siempre las solucionamos a través de la escucha de personas que viven su fe, la practican, la celebran y dan testimonio de ella. Un ejemplo claro lo vemos en el Evangelio de hoy. Los fariseos quieren imponer la tradición de lavarse las manos antes de comer, como signo de purificación de las impurezas contraídas en la vida. Excelente idea, pero Jesús no lo acepta como una imposición en nombre de Dios. Jesús respeta las tradiciones de su pueblo, pero no está de acuerdo en llamar tradición las enseñanzas de maestros de un momento en la historia. Las enseñanzas del Señor son claras y definitivas, y las enseñanzas del Señor las encontramos entonces inicialmente en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, que son la palabra de Dios. La encontramos en el magisterio de la Iglesia, es decir, en las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, en los primeros 4 siglos de la historia eclesial, en la enseñanza de los papas y de nuestros pastores cercanos como los obispos. Qué bueno que abramos muy bien los ojos y más bien estemos atentos a unirnos a las celebraciones de la Iglesia con fe, expresando esa fe y testimoniándola donde quiera que nos encontremos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.